El delgado como tal está dividido en determinadas porciones y para estudiarlo en determinada forma tendríamos que tener el conocimiento de la anatomía en general de él. Y valoramos en él lo que hemos hecho en hemorragia digestiva, toda la estructura anatómica como tal, arterias, venas, nervios, la estructura ganglionar y la distribución de los mismos en todo el espesor del mesenterio, que es la zona donde se irriga el intestino delgado. ¿De acuerdo? El intestino delgado tiene además, para conocer, tres partes importantes: duodeno, yeyuno e hilo. La parte quizás un poco más compleja resulta ser el duodeno, y esto, todavía entendiendo que es muy sencillo encontrar la primera y la segunda porción hasta cierto punto del duodeno. La tercera, que es retroperitoneal, y la cuarta también, tendrán cierta dificultad en el abordaje quirúrgico. El duodeno además tiene una inclusión bastante compleja, que como veremos en la parte que nos toca diagramar, lo vamos a desarrollar poco a poco. ¿Cuánto mide el duodeno? Desde la unión del píloro hasta lo que corresponde a la segunda y tercera porción del intestino delgado como tal, mide, o lo puede dividir en cuatro partes. En total mide 25 centímetros y tiene una distribución, como lo detalla este esquema, donde la parte, primera porción del duodeno es anterior. Por ende, las hemorragias que presenta el intestino delgado en la pared anterior son fáciles de tratar, porque con una incisión mediana ustedes pueden abordar directamente la zona de sangrado. El problema radica que cuando da la vuelta en la curvatura de la rodilla del duodeno, este se introduce, y en esa introducción da la dificultad, porque también allí vamos a encontrar una innumerable cascada de elementos anatómicos, como por ejemplo el transverso o colon transverso, la irrigación como tal, e incluso unas ramas arteriales muy importantes, e incluso a veces en posición anatómica variada, el hilo hepático. Recordemos además que en esta segunda porción tenemos la desembocadura del colédoco y tenemos bastante situación compleja que nos va a impedir un abordaje completo. También aquí en esta segunda porción encontramos la cabeza del páncreas. Entonces todo esto hace que esta confluencia en esta zona sea un abordaje completamente difícil de hacer. La tercera porción quizás es algo más, no digo completa, pero sí de abordaje más fácil que la segunda, comparado relativamente, y la cuarta también. Pero esta segunda porción, suponiendo que haga un sangrado, por ejemplo, cuando se producen las famosas, o se realizan las famosas CEPRES, se producen o se hacen esfinterotomías que pueden dañar la estructura del duodeno o perforarlo, llámese por el mismo instrumental o por la patología que esté dañando. ¿Qué pasaría si hay una perforación a nivel de la desembocadura del colédoco? Allí haríamos la famosa exclusión duodenal. ¿De acuerdo? Todo esto termina a nivel del ángulo de Treves, donde vamos a encontrar las demás partes ya diagramadas allí. Yeyuno e hilo son más móviles. Su estructura va a depender mucho de la irrigación que va a darnos a través del mesenterio. ¿Quién irriga el intestino delgado? Básicamente, en la parte del duodeno, las ramas de las gastroduodenales. También tenemos la intervención de la mesentérica superior en sus dos ramas que tiene, en sus tres ramas per se, distribuidas a nivel de un arco arterial con desembocadura en la serosa directa del intestino delgado. Pero la gran diferencia de esta porción es que estas porciones del intestino delgado son móviles y por ende nosotros podremos maniobrar con mayor facilidad. Es contable, estadísticamente hablando, la gran cantidad de accidentes de tránsito que se presentan hoy por hoy en nuestro país. Y el grado de traumatismos abdominales por perforación o por ruptura de víscera hueca a nivel de intestino es muy frecuente. Pues es muy sencillo manejar si ustedes toman en cuenta el tiempo, el sangrado y la técnica que ustedes van a emplear para cerrar esto. Obviamente yo recomiendo una laparotomía para un tratamiento así. Aperturamos la cavidad abdominal,
donde se ha perforado el intestino delgado, hacemos la corrección a través de la resección en la posterior anastomosis, visualización de la nueva vasculatura que se va a presentar. Es como, disculpen la comparación tan grosera, como parchar la llanta de una bicicleta. ¿De acuerdo? Sin embargo, aunque suene gracioso, la preservación de la mayor cantidad de ese intestino va a permitir una mejor recuperación. Porque ¿qué pasa si la perforación es muy amplia o hacemos una resección bastante importante del intestino delgado? Lo que va a pasar es que el intestino delgado se va a presentar como corto. Y se presentará lo que se llama el síndrome de intestino corto, causa de déficit nutricional importante y por ende causa de patología para nuestro paciente para que éste pueda dificulte su recuperación. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las irrigaciones, como ya les hemos manifestado. Ustedes tienen la obligación de esquematizar en su mente los grandes vasos y las variantes más importantes. La técnica quirúrgica se las dejo cuando estemos de residentes. Muchos de ustedes de repente van a ser residentes. Les voy a enseñar a hacer esas derivaciones. Pero el conocimiento para ustedes desde internos está en cómo se distribuye en el intestino delgado las arterias cólicas, derecha, izquierda y media. Y asimismo las derivaciones del tronco ciliar, como parte importante de su conocimiento. La misma situación ocurre con el drenaje venoso, que como ya les he explicado, el drenaje venoso tiene importancia por la colaboración que existe como parte de todas las arterias hacia la confluencia de un solo tronco, que sería la vena porta, como principal afluente de sangrado venoso. El drenaje linfático es muy importante. Les he enseñado a mis alumnos, y a ustedes también se los enseño como alumnos, que el drenaje linfático es importante esquematizar los grupos ganglionares como tal cuando hagamos la clasificación neoplásica. Cáncer de intestino delgado en la actualidad está siendo mejor diagnosticado y está presente en nuestro medio. Por ende, ustedes tienen que aprender los grupos ganglionares que se encuentran en la vasculatura cercana y periférica y también en el mismo mesenterio. ¿De acuerdo? Cuando seguramente hagan la patología de cáncer de intestino delgado, encontrarán cuál es el más frecuente y cuál es la técnica que se tendría que aplicar en caso de una resección completa de determinada porción del intestino. La histología es importante, dado que vamos a entender que las células que presentan van a absorber determinados nutrientes. Esos nutrientes, si ustedes a través de una resección intestinal no lo preservan, entonces la distribución de la absorción de determinado elemento anatómico, de determinado elemento nutricional, va a hacer que este estado nutricional se altere en el paciente y por ende empeoremos el manejo como tal. La fisiología básicamente parte para dos elementos: secretora y de motilidad. Secretora y de absorción, en realidad, también permite la absorción o el transporte del agua y los electrolitos a través de la combinación de los mismos, generando un jugo intestinal o químico. Como dice allí, también a través de la motilidad y su inervación, permitirá el transporte y el traslado de todos los elementos nutricionales a sus respectivos momentos para poder ser absorbidos. Existe variación en la técnica de peristaltismo que presentan y nosotros valoramos esto en los postoperados para mejorar o dar apoyo para una recuperación pronta tras una manipulación de la misma. Existen elementos importantes que generan, como les he dicho, grandes grupos patológicos. El intestino delgado se va a enfermar por 2 o 3 causas grupales de mayor importancia. En la actualidad, como les comentaba, las famosas obstrucciones intestinales. Un cuadro obstructivo de intestino delgado va a presentar un paciente con dolor abdominal y que presenta vómitos. Acuérdense, paciente que viene distendido, con dolor abdominal difuso y vómitos o no tolera la comida, es intestino delgado, a ojo cerrado. ¿De
acuerdo? Obviamente que corroborarán el diagnóstico con, de repente, estudios de imágenes. Paciente con dolor abdominal que no puede hacer deposiciones, ¿ya? Es intestino grueso. Cambia la cosa. Ausencia de ruidos hidroéticos. ¿De acuerdo? Pero el intestino delgado va con vómitos. ¿De acuerdo? Siempre acuérdense. Ahora, la segunda causa son los trastornos inmunológicos que afectan al peristaltismo y a la patología en general del intestino delgado. Y la tercera causa más frecuente son las traumáticas, producto de los accidentes o producto de las neoplasias que en la actualidad han aumentado. El intestino delgado normalmente tiene un diámetro de 2 centímetros, un poquito más, a 3, dependiendo de la conjuntura del paciente. ¿Cómo se va a obstruir? Por lo que comemos. Y en lo que comemos pueden haber muchas cosas. Para empezar, parásitos, que como lo ven en la imagen, se pueden presentar. Aquí vemos las radiografías contrastadas, la presencia de estas estructuras, los besoares, de repente por trastornos psiquiátricos o por simplemente desconocimiento de lo que ingerimos normalmente con elementos materiales que podemos comer, o orgánicos o inorgánicos. Un cuadro muy frecuente es el famoso hilio biliar. Acuérdense, paciente con antecedentes de colecistitis, colelitiasis, que de la noche a la mañana deja de presentar dolor, evidenciado obviamente la colelitiasis en ecografía, y ya le vuelves a tomar una ecografía y ya no hay el cálculo. ¿Desapareció por obra y gracia del Señor? No. El cálculo se pegó al intestino, abrió una fístula y migró a través del intestino delgado. Y como es un cálculo grande, ¿cuánto mide el intestino? 2 centímetros. El cálculo lo puede tapar. ¿Dónde se va a obstruir? A la altura de la válvula ileocecal. El paciente va a venir con dolor abdominal, va a venir con vómitos y el antecedente de haber tenido colelitiasis. Signos clínicos en la imagen: signo de llover positivo, neumobilia, o sea, aire en la vía biliar. Por ende, hay una comunicación entre el intestino y la vía biliar y eso nos hace mayor sospecha. Le tomarán su radiografía contrastada y la ven la piedra ahí. Tratamiento: sacar la piedra. Hacemos una laparoscopía, aperturamos el intestino, sacamos la piedra, cerramos el intestino, se acabó y yo gano 3.000 soles. ¿Qué les parece? Chévere, ¿no? Ahí están los cálculos, como puedes ver. Generalmente siempre se va a obstruir a nivel de la válvula ileocecal o unos centímetros antes. Las enfermedades difusas del intestino delgado básicamente rayan en el borramiento de la mucosa gastrointestinal de ese epitelio por distintos factores. Aquí tenemos una de las reglas más importantes de esta enfermedad difusa que nos van a permitir entender por qué se borra o qué factores pueden afectar la absorción de los nutrientes y generar dilataciones, alteraciones en el peristaltismo o la no absorción de los medicamentos. No les voy a tomar esto, simplemente es como conocimiento. Aquí tenemos un diagrama de cómo esquematizar la mayor parte de etiologías constitutivas del intestino delgado, en la cual nosotros vamos a ver desde linfomas hasta enfermedades ya de tipo inmunológico como tal. Las dilataciones del intestino delgado involucran los vasos obstructivos, como ya lo hemos mencionado, dentro de las cuales conviene mencionarles otro ejemplo, que son las vías de adherencias y las hernias intraabdominales per se. Pacientes posoperados de otras etiologías con manipulación del asa intestinal va a generar que el intestino genere adherencias, genere fibras y de malrotaciones sobre su eje que produzca obstrucciones intestinales importantes. Aquí tenemos las dilataciones mecánicas, como les había mencionado, donde vamos a ver una dilatación marcada de las asas intestinales. Vamos a presentar los famosos niveles hidroaéreos dentro de los estudios de imagen que nosotros vamos a valorar.
con lo cual nosotros tendremos el apoyo diagnóstico total. Aquí tenemos dilataciones en pila de monedas del intestino delgado, con lo cual no tenemos que dudar en la epidemiología de los casos. Siempre también les menciono que ustedes tienen que entender y ver al paciente de forma completa. Si tenemos una imagen como esta, un paciente, como ya les indiqué, con dolor abdominal, vómitos, que no come, no camina, que tiene fiebre, que le duele la costilla derecha, y tienen esta imagen, ¿qué cosa es? Apendicitis. Y la apendicitis está bloqueando el paso en el intestino delgado. ¿Qué pasa si no la han diagnosticado 3-4 días? El paciente va a venir totalmente distendido. Y la sospecha del familiar va a ser: doctor, tiene un cáncer, doctor, se está muriendo, doctor, ¿qué hago? Ustedes tranquilos, señor, es una apendicitis complicada. No le diagnosticaron a tiempo. Porque es muy raro que un joven en esta edad o hasta los 50 años presente un cáncer en esta área. Por eso el conocimiento de ese curso de epidemiología, que no lo valoramos a veces, no vamos a las clases a veces, es importante. ¿No es cierto? Listo. Aquí tenemos las adherencias importantes: 75% de los casos de obstrucción por adherencias intestinales. Las hernias, como ven, estrangulan. Las hernias epigástricas, las hernias umbilicales, las hernias inguinales. La valoración en el examen físico permite a ustedes encontrar el meollo del asunto de la causa obstructiva. ¿De acuerdo? Yo entiendo que recuerdan, estoy completamente seguro que ustedes recuerdan su clase de hernias de cirugía 1. ¿No es cierto? Si yo ahorita me paro y empiezo a preguntarles anatomía de esa zona inguinal, ustedes me lo van a explicar así. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, claro. Es importante que recordemos la anatomía al momento de hacer cualquier tipo de intervención abdominal. El ingreso de ustedes cuando ingresaron aquí a la universidad fue una norma que siempre se dijo. El doctor Juan Lino Calderón, cuando yo fui su alumno, no el que está acá, ese es su hijo, el maestro de maestros, dijo: primum non nocere. Por favor, no me toquen un paciente si no saben lo que van a hacer. ¿De acuerdo? Evalúenlo. Y si no saben o les queda la mitad del conocimiento, llamen y aprendan. Para que cuando les toque, lo hagan. ¿De acuerdo, chicos? No los voy a aburrir con las imágenes, ahí las ven. Los bórbulos, que son las malrotaciones del intestino sobre su eje. Las invaginaciones, esto también es muy frecuente, sobre todo en niños. Nuevamente retomamos a la epidemiología. Miren a la mamá llorando por emergencia con su bebé en brazos, que dice que está distendido, no hace deposiciones 2-3 días, está vomitando además, y además hace jalea de grosella. Un color medio raro, deposiciones escasas. Entonces, ¿cómo es la jalea de grosella? Es media roja, ¿no? Si te interesa. ¿De acuerdo? El paciente está deshidratado, distendido, y es un niñito de menos de 2 años. ¿Cuál sería la sospecha epidemiológica? ¿Cáncer? No. ¿Vólvulo? No. ¿Apendicitis? Poco lejano, podría ser. Más frecuente, invaginación intestinal, el cañón de Sopete. Como vemos, se mete masa sobre la otra. ¿Por qué se produce? Sabe Dios, no mentira. La fisiopatología dice que hay una alteración del peristaltismo y se introduce a manera de escopeta esto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué haríamos? ¿Lo sacamos desde ahí? No. Cortamos. Fácil. Cortamos circulación, hacemos la resección intestinal. Ustedes recuerdan muy bien la clase de instrumental quirúrgico que se les dio en el seminario pasado, ¿no es cierto? En cirugía 1, ¿se acuerdan, no? Sí. Cogemos los clavos y los unimos, los extremos del borde ya estampado. Esa unión se llama anastomosis. Y si la hacemos bien. La hacemos, se
Según los libros, en 2 planos, como el doctor Vera, porque es mariposito, le da miedo. Pero en la actualidad los protocolos dicen que se hace en un solo plano. ¿De acuerdo? Pero yo tengo miedo, de verdad que tengo miedo. Prefiero la seguridad del caso, buenos puntos y cierro 2 planos, uno sobre el otro. ¿De acuerdo? Eso dependerá, aprendan ustedes a desarrollar su técnica. ¿De acuerdo? Muy bien. El lirio meconial es un capón de moco recién nacido que también operamos con relativa frecuencia. Las enfermedades que en realidad vemos poco, pero que también generan obstrucción y daño en el intestino delgado son los estures, donde todas las predisposiciones o las alteraciones por la toxicidad del gluten van a generar todo este mecanismo obstructivo y que una operación no va a resolver un poco. La cirugía, por más que sea lo mejor que existe en la medicina, que la verdad, ¿ya? Entonces, no va a resolver esto al 100%. Tiene que ir de la mano con la parte clínica y el tratamiento antiinmunológico que va a generar el problema. No les voy a preguntar, quiero que lo conozcan, que lo entiendan y qué alternativas ustedes podrían tener esto. En patología del intestino delgado básicamente es manejar quirúrgicamente. Y yo creo que durante muchos años, sobre todo cuando yo estaba también sentado en esa carpeta y escuchaba esta clase, pues entendía que yo no quiero aprender lo que el libro me dice. Yo quiero aprender a resolver el problema que se hace en cirugía. Entonces, si tengo un paciente con spray tropical, pues yo no le voy a dar solamente las pastillitas, algo tendré que hacer, ¿cierto? Eso es lo que hace la cirugía. Y recuerden, por Dios, por última vez, se lo vuelvo a repetir, esta clase es cirugía 2, no es medicina interna, no es gastro, ¿de acuerdo? Las imágenes de las distintas presentaciones que puede generar el SPUE, la enfermedad celíaca. ¿Se opera la enfermedad celíaca? ¿Qué cree? Le puede sacar todo el intestino y el paciente va a seguir igual. No se opera, pero ahí están las características radiológicas y clínicas del mismo. Esto solamente como trastorno diferencial. Yo les puedo preguntar, ¿se opera en el intestino delgado? Adherencias, SPUE tropical, enfermedad celíaca, marca la falsa. ¿Cuál es la falsa? Sí. Aquí tenemos la intolerancia a la lactosa y todas las imágenes que me da la diapositiva, la enfermedad de Sjögren-Ellison con sus características. Algunas veces la enfermedad de Sjögren-Ellison sí se opera, algunas veces. Está muy relacionada con masa gástrica. El hilo paralítico por las distintas causas generalmente relacionadas, hipocalemias, el hilo pancreatitis, la peritonitis obviamente que va a generar un hilo controversial, porque también es mecánico de alguna forma, y medicamentos como la levodopa, el PAR, ¿no es cierto? Entonces, un paciente que viene por emergencia, nuevamente, construido, con dolor abdominal, tiene Parkinson, ¿qué puede ser? No es que tenga apendicitis, ¿de acuerdo? Para eso nos apoyamos de los demás. Y esto es lo que en la actualidad a mí me preocupa mucho y que estamos viendo en general, con relativa frecuencia. El síndrome de intestino corto va a ser hoy la vedette de este órgano. Porque cuando nosotros hacemos las resecciones del intestino, tenemos que valorar los límites en los cuales se van a realizar. Ustedes pasan visita con sus doctores y muchas veces ustedes se aburren pasando visita, ¿no es cierto? Levanten la mano quien se aburre pasando visita en el hospital. Todos. ¿Y por qué se aburren? Porque no entienden lo que están escuchando. Pero si hemos prestado un poco la atención, un poquito nada más a la atención del día de hoy, de su seminario y de esta clase, entenderemos fácilmente que cuando pasamos visita, el interno se va a parar frente al doctor muy elegante y muy certero. Y dirá, es un paciente
varón que vino ayer por emergencia porque presentó un accidente de tránsito. Vino con un abdomen peritoneal, duro. El doctor de emergencia dijo, está sangrando por dentro. Tomamos un estudio de imagen y encontramos en la imagen de ecografía líquido libre. El doctor pidió los exámenes prequirúrgicos y ordenó su intervención. Cuando aperturamos la cavidad abdominal, doctor, encontramos el intestino delgado perforado por el accidente aparentemente a nivel del yeyuno, a unos 40 centímetros o 80 centímetros del ángulo de 3, ya sabemos dónde está. Y esta perforación tenía 5 centímetros. Muy bien, lo que procedió fue hacer una resección de esa perforación y una anastomosis. Ustedes ya han entendido que hacemos la ligadura del vaso, la resección del segmento comprometido y lo unimos. ¿No es cierto? Secamos todo, lavamos todo, doctor, pusimos un drencito en la zona afectada y cerramos. Actualmente el paciente se encuentra vivo, con buenos signos vitales, con la medicación respectiva, está tolerando los líquidos. ¿Han entendido ahora una visita? Se dan cuenta que ustedes, deduciendo nada más lo que es una resección intestinal por una perforación, por un trauma abdominal, ya han entendido. Entonces ahí con justa razón vendrá pues el doctor X y les dirá, ¿has entendido? O te hará las preguntas de siempre, ¿no? Y ustedes les responderán a la altura de las circunstancias. ¿De acuerdo? O si se les presenta un niño de 2 años y viene con los signos que se les ha descrito, se hizo la resección intestinal y se le unió. Y el doctor les dirá, ¿y por qué no lo desobstruiste extendiéndolo? No, doctor, porque eso se va a volver a meter. Se dan cuenta que ese parámetro es importante para valorar el intestino corto. ¿De acuerdo? Si ustedes hacen una resección de intestino a por lo mínimo 80 centímetros o 1,20 m del ángulo de 3, se va a considerar como intestino corto. Ese espacio del ángulo de 3 hasta esos 1,20 m, si ustedes lo cortan, va a generar que el paciente se complique con este cuadro. Y el paciente se puede morir por desnutrición a largo plazo. ¿De acuerdo? Se muere, de verdad, se muere. En sus manos está evitar eso. ¿De acuerdo? Las características del mismo las tenemos ahí. Ya se están aburriendo, se están yendo, no hay ningún problema. Muchas gracias. Preguntas. Gracias por los aplausos, gracias por las preguntas muy interesantes.